Saludos mi gente, mi nombre es Alfredo Varela y aquí estoy con un nuevo video. Hoy les voy a contar un viaje astral que tuve el 27 de abril del 2022. Y bueno, en este viaje exactamente lo que ocurrió fue que tuve un encuentro con una especie de policías astrales y además, adicionalmente, comencé a encontrarme o me enteré por primera vez que existían otros seres en el astral que trabajaban en equipo conmigo o que estaban allí para ayudarme de alguna manera. Entre ellos, mi hermano Jesucristo, mi hermano y maestro, con el cual también me encontré en este viaje. Hubo una conversación muy interesante, la cual les voy a detallar más adelante. El viaje comenzó, aparecí en una especie de café, en una como plazoleta de algún tipo de ciudad antigua. Se veía de repente alrededor de mí como edificios antiguos de baja estatura y había una serie de mesas redondas que estaban en el centro de la plaza donde se servía algún tipo de servicio, café, té o algo por el estilo. Yo estaba sentado en esa pequeña mesa redonda junto a mi novia y conversábamos sobre un trabajo al que yo estaba postulando. Ya comienza a darse cuenta uno de que al adentrarle en el astral uno también realiza actividades con propósito. O sea, hace equipo con personas y lleva a cabo trabajos específicos. Yo le decía que era como una especie de trabajo en una embajada al cual me había postulado. Además, la conversación viró hacia algo vinculado con la existencia de un veneno en ese mismo trabajo. En ese momento suena mi teléfono. Fue una de las primeras veces que me llamaron por teléfono en el mundo astral, lo cual también es bastante interesante porque hay muchas personas que dicen que estando en el astral no logran tener ese tipo de conversaciones fluidas o ese tipo de comunicaciones, como por ejemplo una comunicación telefónica. Recibí la llamada, atendí. Inmediatamente escuché una voz de una mujer que me decía: Alfredo, prepárate porque te van a levantar. Colgó inmediatamente, o sea, era una voz que me estaba advirtiendo que algo iba a ocurrir. Colgando exactamente la llamada, inmediatamente llegaron una especie de detectives que nos rodearon la mesa. Eran varios hombres vestidos de negro. Había uno que era el líder, que era un hombre alto, delgado, blanco, con cabello castaño peinado hacia atrás, sus ojos azules, con una gabardina negra que lo tapaba hasta las partes bajas de los pantalones. Y ese hombre apenas llegó y me vio, hizo un movimiento con su mano y con una especie de poder mental me suspendió en el aire. Yo sentí cómo se tensaba mi cuerpo y cómo me estaba sosteniendo en el aire con esa fuerza, digamos, mental o con ese poder que tenía ese hombre. Siento que me están bombardeando mentalmente con una cantidad de preguntas impresionantes simultáneas. Era como que estaban tratando de sacarme la información relacionada conmigo, ¿no? Yo recuerdo que entre toda ese cúmulo de información que estaban tratando de entre preguntarme y extraerme, alcancé a decirles que yo solamente estaba allí porque estaba postulando al trabajo que estaba conversando con mi novia. Cuando dije eso, inmediatamente como que me soltaron y me dejaron caer. Cuando caí al piso ya no estaba en la plaza. Cuando caí al piso me veo en un salón con una luz tenue, un poco oscuro pero sí iluminado. Era un salón que parecía una especie de museo y ya me encontraba allí acompañado por otra presencia que sabía que era femenina. Me comienza a preguntar qué era lo que yo les había dicho a estos hombres. Por su voz inmediatamente identifiqué que era la misma mujer que me había llamado por teléfono. Ella estaba muy interesada en saber qué tipo de información yo le había dado a estos hombres de negro que me habían interceptado allí en ese momento en la plaza. Yo lo que le dije a esa señora, esa mujer que me interrogaba, era que yo solamente le había dicho que yo estaba allí porque estaba postulando el trabajo. Entonces en ese momento ya comenzó a explicarme que esos hombres habían aparecido allí porque seguramente les parecía sospechoso que después de tanto tiempo yo de repente postulara ese trabajo. Era como decir, ¿por qué yo recién, después de ya mi edad adulta, ¿verdad? Más de casi 40 años, es cuando yo vengo a entrar en este mundo astral y comienzo a colaborar y a trabajar en estas actividades en el mundo, en esa otra realidad. Y entonces, bueno, era como que sí podría haber algo de extraño en que alguien como yo estuviese precisamente comenzando a entrar y a realizar actividades en esa otra realidad.
y esos hombres habían llegado a verificar por qué yo estaba allí, ¿no? Acto seguido me comienza a explicar formas en que yo podía evadir a estos policías, ¿no? Como que formas en las que yo podía entrar y, digamos, pasear por donde yo quisiera en el Astar, evitando estos detectives, ¿no? Después de que termina esa conversación, me siento que me trasladan, ¿verdad? Y ahora voy a otro ambiente. Me veo que estoy como en una especie de muro, y estoy parado como en el dintel o en la cúspide del muro. Estoy sentado, perdón, en el filo del muro, un muro muy alto, gris de bloques, ¿no? Inmediatamente sé y me identifico de dónde estoy, porque un sitio que es común para mí, donde yo puedo decir que normalmente me encuentro con Jesucristo, es en ese muro. Y eso viene de una experiencia que tuve hace muchos años de niño, donde estuve muy enfermo y experimenté unas fiebres muy altas, digamos al borde del delirio, donde entre esos delirios yo, ya cuando pasé la fiebre y salí de la fiebre, yo le conté a mi madre que había ido a un muro, que yo estaba construyendo un muro donde me estaba poniendo los ladrillos de un muro y donde conversé con Jesús. Quizás arquetípicamente es un sitio de encuentro con Jesús, ese muro. Inmediatamente que estuve sentado allí, yo comencé a escuchar que había una voz de un hombre que me hablaba. Y bueno, como digo, estoy casi 100% seguro que estaba hablando con Jesús. Y era una conversación que estuvo dirigida a explicarme un poco más de cuál era el propósito, digamos, de mi existencia vinculado con esa existencia astral, pues, ¿no? Con esas funciones astrales que yo estaba cumpliendo. Tengo anotada exactamente cuál fue todo el detalle de la conversación, y voy a apoyarme aquí para no saltarme ningún tipo de detalles porque fue bastante interesante. Lo primero que yo le dije a esa presencia, yo le digo, quiero volver, me voy a ir. Y en ese momento escuché cómo la voz me respondía y me dijo, antes tienes que cumplir. La voz continuó hablando y me dijo algo que parecía paradoja, pero bueno, Jesús hablaba así en parábolas, ¿no? Me dijo, ustedes que entienden serán entendidos y serán libres. Y inmediatamente yo pregunté, ¿quiénes son ellos? O sea, me estaba refiriendo yo a esas fuerzas, digamos, opuestas, ¿no? A las fuerzas de la luz, porque sabemos que existe la dualidad y es algo que es necesario, pues, ¿no? Y cuando pregunto por ellos, él me contesta, la voz me responde, oye, tú lo sabes. O sea, como que yo lo sabía, pero al parecer lo había olvidado. Me dice, este es solo un sitio de abejas. Me estaba indicando como que el lugar donde estábamos, o sea, esta existencia, puede ser este mundo o este mundo vinculado con el mundo astral, era un sitio como de cultivo, ¿no? Como una especie de panal de abejas. Yo le pregunté, ¿cuál es mi papel en este panal de abejas? ¿Cómo los estoy ayudando? Y la voz me respondió, tú los ayudas mirando, o sea, observando. Es algo muy importante eso del poder de la observación, porque sabemos que las cosas existen porque son observadas, porque son vistas, porque tienen un testigo que las ve. Los ayudas mirando cómo cae el panal, siendo el testigo. Eso, bueno, por esa es la razón que le puse al canal el nombre del testigo. Hizo una pausa la voz y agregó luego, si no los miras, no existen. Entonces eso me pareció interesante y yo le pregunto a la voz inmediatamente, pero ¿quiénes son ellos? ¿Por qué quieren existir? Y la voz me responde, repite, o sea que yo repitiera, ellos son los de Ororus. Y aquí me tomo un segundo para aclarar que dijo Ororus, no dijo Horus, por si acaso, por las vinculaciones que puedan existir con el nombre de las deidades egipcias. Yo volví a preguntar, ¿por qué quieren existir? Y la voz respondió, porque ellos son eco del reino y quieren erradicar el amor. En ese momento la conversación terminó y desperté. Bueno, esto me pareció bastante interesante. Esta conversación es una de las conversaciones, digamos, más largas que he podido tener con una entidad en el Astar. En este caso pienso que esa entidad era el Maestro Jesús. Y bueno, amigos, esa fue la experiencia. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.